Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Como Don Juan, la nahuala doña Silvia consideraba que el universo es un acertijo que está ahí para ser resuelto. Los acertijos eran la forma como los antiguos lidiaban con el mundo. En palabras de Steiner, la vida está llena de acertijos, y solo mientras haya adivinanzas habrá vida, porque tenemos que experimentar los enigmas, y al experimentar los acertijos, solo nosotros podemos seguir existiendo de una manera verdaderamente humana. Un mundo donde no hubiera preguntas sería un mundo inanimado. Steiner va más allá. El mundo alrededor nuestro llega a ser visto como una tremenda pregunta, cuya respuesta es el propio ser humano. Lo que acabas de escuchar pertenece al gran libro El nahualismo a la luz de la antroposofía, Don Juan y Rudolf Steiner, de Lohengrin García de Izaguirre, a quien tenemos hoy el honor de entrevistar, y te comparto que Lohengrin es doctor en biología, pero ha publicado 3 libros sobre espiritualidad: Los cátaros del siglo XXI sobre la historia del catarismo, La espiritualidad de los habitantes y de América a través del tiempo, y El nahualismo a la luz de la antroposofía, Don Juan y Rudolf Steiner, que es el libro que nos reúne hoy para que nos comparta esa experiencia que ha tenido a la hora de escribir este gran libro. Así que te doy la más cordial bienvenida a Lohengrin, bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por invitarme. Bueno, pues gracias a ti por escribir este libro que es, bueno, no sé, a mí me ha impresionado, no sé qué palabras poner. Este libro que has titulado El nahualismo a la luz de la antroposofía, Don Juan y Rudolf Steiner, ¿no? Entonces, me gustaría primero que nos compartieras cómo, siendo doctor en biología, has escrito este grandioso libro y te has volcado hacia el lado espiritual. Cuando tenía 12 años, vi la serie de televisión Kung Fu y me fascinaron los monjes Shaolin. A los 15 años me impactaron los libros del tibetano Lobsang Rampa, pero otra parte de mí era intelectual y por eso estudié una carrera universitaria. Yo no sabía escribir libros. Me enseñó la maravillosa editora cátara de mi primer libro y arquitecta Polina. ¿Cómo te conectaste para escribir este libro? Porque a mí ya me parece complicado aterrizar un proyecto. Ahora, este libro, que son 2 temas que cualquiera podría decir que no tienen nada que ver, pero tú encuentras esos puntos en los que coinciden y los expones y los compartes. En la universidad aprendí la lógica de los hechos, lo que me dio la sobriedad para seguir un camino espiritual sin caer en lo irreal. O sea, esto es fundamental tanto para Don Juan, que es el maestro de Carlos Castaneda, como para Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía moderna. Entonces, a pesar de tener una tendencia, digamos, hacia no ser de este mundo, pero esta lógica intelectual, sabiéndola sin que interrumpa la intuición, es lo que permite aterrizar en el mundo concreto y tener persistencia también y acabar un proyecto como este. ¿Y cómo llega a tu vida Castaneda y Rudolf Steiner? Cuando hacía el doctorado, yo era un obseso irresponsable. Entonces, un amigo me regaló 3 libros de Castaneda que dieron sentido a mi vida. Poco después, en una librería, vi un libro de Steiner
el curso de agricultura biológico-dinámica. Y como mi tesis doctoral era sobre agricultura, lo leí Y ahí ya comenzó tu camino, ¿no? Ya te seguiste. y sí, empecé con Castaneda. Y de todos los capítulos que escribiste, ¿cuál fue el que te costó más trabajo? Pues el más largo es el segundo, porque habla del aspecto invisible del ser humano y del universo. Pero el más difícil fue quizás el 15, la comparación directa entre el nahualismo, que es la enseñanza de Don Juan y Castaneda, y el cristianismo de Steiner. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar este trabajo? Porque yo me imagino, que me imagino el trabajo súper complicado, ¿no? 3 años y 3 meses. Sin interrupciones. Claro, es que yo lo pude escribir porque me quedé en paro. Y aprovechaste bien el tiempo. Sí, sí. Por ejemplo, durante el confinamiento de la pandemia, pues seguí con esto. ¿Qué fue lo que te inspira a escribir este libro? Pues cuando profundizaba en las enseñanzas de Steiner, tuve sueños conscientes en los que se me inició en algunas etapas del camino de Castaneda. Por eso intenté reconciliar la antroposofía con, con el nahualismo. O sea, yo estos temas los he elegido porque leyendo a Castaneda y a Steiner me di cuenta de que tenían algunos puntos en común y que algunas cosas que escribió Castaneda las explicó Steiner independientemente con otro lenguaje. Eso me ayudó a comprender la realidad espiritual y pensé que podría ayudar también a otros, sobre todo porque creo que el único antropósofo que escribió sobre Castaneda fue Pedro Quiñones, quien como yo primero siguió ese camino, luego la teosofía y luego la antroposofía, como dijiste. Pero él acabó considerando que el nahualismo es anticrístico, mientras que yo le veo más luz que sombra. Aquí en el libro también haces justamente esa similitud incluso en la vida de Steiner y de Castaneda. O sea, estuviste analizando, digamos, todos los aspectos, ¿no? Sí, en el primer capítulo los comparo, sin embargo, no todos los caminos espirituales llegan al mismo sitio. En este caso hay puntos comunes, ¿no? Por ejemplo, la sobriedad, porque cuando hablé de la lógica, ¿no? Esa lógica intelectual, tanto Steiner como Don Juan dicen que hay que preservarla un poquito, ¿eh? Sin exagerarla, pero que es un ancla que nos impide llegar a la locura cuando percibimos otras dimensiones. Entonces, aparte de ese punto en común, por ejemplo, que tanto Don Juan como Rudolf Steiner eran videntes que aspiraban a ser testigos, ambos enseñaron cómo desarrollar la clarividencia para conocer el universo, sus aspectos no solo materiales, sino espirituales, como testigos sin prejuicios. Pero la diferencia principal entre los dos es que el centro de la antroposofía es comprender lo que Cristo da y cómo llegar a él, mientras que el centro de las enseñanzas de Don Juan es cómo un grupo de chamanes sacerdotes puede llegar a la liberación inmortal de la totalidad de su ser. Me has dejado pensando en esto que mencionabas antes de que la otra persona que también hizo esa comparación o que escribió acerca de este tema Mm, consideraba el nahualismo anticrístico y tú no lo consideras así. ¿Cuál es la razón? Bueno,
El nahualismo, aquí has visto esta diferencia de que mientras Steiner piensa sobre todo en la humanidad y cómo la humanidad puede llegar a evolucionar en el sentido crístico, Ujú. el nahualismo, digamos que es menos optimista en ese sentido y entonces suele reducirse a unos pocos seres humanos que tengan la disciplina suficiente como para seguir ese camino y poder liberarse, ¿no? Mm. En ese sentido, quizás se parece un poco a los yogis de la India. No me refiero al yoga solo como gimnasia, Ujú. sino como cambio total del ser. Sin embargo, don Juan, según Castaneda, don Juan le dio la misión de cambiar el punto de encaje de la percepción de la Tierra a través de la humanidad. O sea que Castaneda, antes de, antes de su muerte, Ujú. él pensaba con los grandes grupos a los que enseñaba en los últimos años de su vida, él pensaba lograr un cambio en la conciencia Ujú. de esta gente que fuera como una levadura, como un umbral crítico para que toda la humanidad cambiase de dimensión. Ujú. Pero la meta es distinta, entonces, aunque al final tanto don Juan como Steiner pensaron en la humanidad, mientras que el nahualismo no habla de reencarnación, sino de liberación, Ujú. Steiner habla de una evolución del alma por reencarnación, o sea, Sí. un perfeccionamiento. Entonces Steiner piensa que es necesario este paso por el planeta, es necesario repetidamente cada vez ir conociendo más y perfeccionándonos. La liberación, dice Steiner, que si no pasa por más encarnaciones, el perfeccionamiento que podamos alcanzar por iniciación ahora nos convertiría en ángeles imperfectos, mientras que para ser verdaderos seres humanos perfectos que puedan ascender a ángeles perfectos necesitamos más encarnaciones. Entonces, un tipo de ángel imperfecto es un ser luciférico. Lucifer, dice Steiner, que es un ángel rezagado. Entonces, esa es una de las razones por las que Quiñones dice que es un camino anticrístico. En los libros de Castaneda, lo más que don Juan habla de Cristo es como el molde del hombre. Es la figura que es el original de los seres humanos, a partir de la cual se crean los seres humanos. Una figura espiritual, pero que, según don Juan, no tiene poder. Es algo que Castaneda, cuando vio al molde del hombre, se arrodilló ante él, vio que era lo mejor de un ser humano. Pero don Juan piensa que el molde del hombre es simplemente una etapa en el camino de la clarividencia. Quiero decir, ver al molde del hombre. Y existe la posibilidad de que don Juan obtuviera, o digamos, algún tipo de influencia de parte de Steiner para después transmitir ese conocimiento, o él bebe de otra fuente. Yo creo que él bebía de otra fuente, que son los toltecas, Ujú. que era una antigua cultura mexicana precolombina. Pero mm, es posible que él conociera a Steiner. De todas formas, no habla de él en sus enseñanzas y sus enseñanzas están en otro lenguaje. Pero, Sí, o sea que don Juan, él transmitía un conocimiento tradicional, lo que pasa que él aportó también novedades. sí, lo que pasa es que se cree, ¿no? Que
alrededor del mundo las diferentes religiones o los diferentes sacerdotes o estos seres que consideramos iluminados recibían este conocimiento, digamos, del mismo punto y ellos lo, lo traducían, ¿no?, para los humanos y lo compartían. Es como que Sí, algunos tenemos esa visión, ¿no? sí, lo que ocurre es que, según Steiner, Cristo no solo vuelve a traer el pasado, la sabiduría del pasado, digamos, o la espiritualidad del pasado, sino que él trae algo nuevo además, ¿no? Y esto es lo que falta en las enseñanzas de Don Juan. Aunque, como digo en el libro, tiene un reconocimiento, el espíritu y tiene un reconocimiento, digamos, la, la parte femenina del universo, ¿no? Pero Cristo como tal no tiene reconocido su valor. De todas formas, yo también quería decir que este conocimiento de Don Juan no es solo americano, porque, por ejemplo, el significado de la palabra nahual, porque estoy hablando de nahualismo, como tú sabes porque eres mexicana, un nahual es un brujo que puede convertirse en animal. En el pueblo, pues tiene una connotación negativa, ¿no? Como diablo o ¿no? Un brujo malo. También se llama nahual al animal en que se convierte un brujo o un dios. ¿Eh? Por ejemplo, el dios Quetzalcóatl, el dios tolteca mexicano. Pero Castaneda reveló que el nahual en sentido estricto es el que además guía a un grupo de brujos, como Don Juan, ¿no? Y vemos en Don Juan unos valores que están muy por encima de los brujos normales, unos valores humanos importantes. Don Juan también llama el nahual a la voluntad mágica del ser humano y del universo, que puede manifestarse en un nahual como su doble. Y, tal como empezábamos hablando esta última pregunta, esta que he dicho yo que no es solo americano, pues también en Asia, en la India, se llaman nagas. Entonces, se supone que los nahuales eran una categoría de sacerdotes que ya existía antes de que desde Siberia hubiera la emigración a América, digamos, en las épocas glaciares e interglaciares. O sea, que el nahual es algo común al continente asiático y al continente americano. Y bueno, aquí en este libro también hablas acerca de la brujería, de los chakras. Bueno, tienes un capítulo que se llama Brujería, chakras, seres inorgánicos y chamanismo. Eso, bueno, por lo que tengo entendido, que no soy experta, digamos que en la antroposofía no se habla, o sea, sí se habla de los chakras, ¿no? Pero no de el tema de la brujería no. Bueno, Steiner, por supuesto, digamos que consideraba que la brujería convencional, pues era Vulgar, como no solo vulgar, sino una especie de pacto con malos espíritus, ¿no? Con seres elementales de la naturaleza, pero corruptos en el sentido de enemigos del ser humano. Lo que pasa que Steiner también reconoció que algunos chamanes, no brujos, que son intermediarios entre los vivos y los espíritus en las sociedades tradicionales, pues que algunos chamanes
curaciones eficaces, sin medios, realmente sin una explicación científica física, sino sobre por el poder de su alma, ¿no? El poder. En el caso de chamanes curanderos, por ejemplo, lo que habla, por ejemplo, es de magos, eso sí, de magia blanca. Y sí que habla en la historia, por ejemplo, en la antigua Persia, ¿no? Los magos, la tradición de los reyes magos viene de allí, de que no solo eran astrólogos, sino que se conocía, en la antigüedad se conocían unas prácticas de la realidad por medios no físicos y que a veces eran por... Steiner dice que esos métodos, esa magia degeneró, y él habla sobre todo de que en México el divino degeneró en magia negra y en sacrificios humanos. Los toltecas eran una civilización pacífica que no hacía sacrificios humanos y su guía era Quetzalcóatl, que era la encarnación de... Pero también brujos. El propio Don Juan él habla de los dos tipos de brujos principales en América, que eran los antiguos videntes, que eran ambiciosos y usaban su poder para apoderarse de sus víctimas, diríamos, hipnotizarlas y robarles la energía, digamos, mientras que los nuevos videntes, Don Juan, que sobre todo se pusieron de manifiesto a partir de la conquista española, ya son, si quieres llamarlos brujos, Don Juan los llama en brujería abstracta, porque lo que buscan es la liberación del ser total. Claro, porque yo creo que el término brujo o bruja pues se ha ido desvirtuando con el tiempo, ¿no? O dependiendo de en manos de quién cayera y de los valores que esa persona pudiera tener, de las fuerzas que pudieran predominar en esa persona. Pues entonces era como, lo desarrollaba y entonces pues había gente que lo percibía muy bien, había gente que lo percibía fatal. Sí, allí por ejemplo, algunos brujos en México los llaman diableros. Y entonces, pues Don Juan dice que algunos de ellos son descendientes de los antiguos videntes, pero degenerados con menos poder, pero que efectivamente usan egoístamente su poder, mientras que otros son nuevos videntes. Y bueno, de tu libro, apenas empezar a hojear las primeras páginas, te encuentras con un mensaje que me gustaría que nos contaras a qué te refieres, porque dice, para los castanedistas que quieran saber más y para los antropósofos que busquen el desapego del silencio interior y puedan apreciar la magia del lenguaje del nahual. ¿Qué quieres decir con que busquen el desapego del silencio interior? Es que para mí la clave del nahualismo, y también lo dice Don Juan, es el silencio interior. Encontrar el silencio interior, parar el diálogo interno. Eso libera nuestra energía y al principio ocurre una especie de vacío, pero en ese vacío puede entrar el espíritu. Entonces, primero digo, para los castanedistas que quieran saber más, porque creo que hay cosas que dijo Rudolf Steiner que explican cosas que en Castaneda oscuras en sus escritos, o que Don Juan no quiso hablar mucho de algunos temas. Y a los antropósofos sí que creo que les viene bien la práctica del silencio interior, porque a veces la más centrada o bien en la intelectualidad
Ujú, o bien, vamos a ver, no una intelectualidad eh, convencional, científica, sino en quedarse en el conocimiento, ¿m? O bien en prácticas que pueden ser docentes, porque hay escuelas Waldorf fundadas mm, por Steiner, o artísticas como la Euritmia, pero en la cuestión espiritual, aparte de la comunidad de cristianos, que fue una iniciativa que recibió apoyo de Rudolf Steiner, pero que tanto esa espiritualidad como la escuela esotérica que fundó también suelen actuar o bien con oraciones o bien con mantras, pero yo creo que el silencio interior sería una buena aportación para poder desapegarse del mundo en el que vivimos sin dejar de ser solidario. Y esta idea del nahual, de este brujo que se convierte en animal, ¿es literal o o se refiere a otra cosa que no es tan visible? Porque, mm, bueno, para los que hemos crecido en México y con esta historia no nos cuesta ningún trabajo, ¿no? Pero Ujú. imagino que habrá mucha gente que cuando Bueno, escucha esto les causará mm, conflicto. sí, los nahuales no son solo animales. Quiero decir que en América hay, por ejemplo, chamanes nube, que se convierten en nubes, Mm, chamanes río, que se convierten en agua. Entonces, don Juan lo explica como un movimiento del punto de encaje de la percepción. Dice que para los videntes mm, el ser humano es un huevo luminoso ujú, con un punto brillante que es donde encaja la percepción. Y si ese punto se mueve, uno percibe otra cosa y no solo percibe otra cosa, sino que cambia de ser, cambia de forma, se convierte en otra cosa. Entonces, en el primer libro de Castaneda, don Juan se convierte en cuervo y enseña a Castaneda a convertirse en cuervo. Pero hay otro nahual, don Melchor, del cual no habla Castaneda, sino su alumno, él, ujú. su grupo, digamos, dijo que para convertirse en lo que hay que hacer es un pacto, digamos, con ese animal. Tú te comunicas Mm, con el animal y le pides durante un tiempo. qué fuerte. Es un chamán de chamanes, porque ningún chamán actual, en, eh, en, en mi opinión, puede hacer las cosas que hizo. Claro, por eso habrá gente que dudaría de la existencia de Don Juan, ¿no? Sí, y algunos que se hacen pasar por él. Que, Sí, yo creo que es algo que a los seres humanos nos atrae muchísimo. Es algo como que en el fondo de nosotros sentimos que eso es una posibilidad, pero luego, así como nos han explicado, ¿no? Que en el arte se ve plasmada, pues, estos seres humanos flotando, ¿no? Donde se podría mm, proyectar un poco como éramos antes. mm, Esto que estás comentando es algo que yo creo que muchos sentimos que es posible. Ahora que ya no lo podamos concebir así, porque por la situación en la que estamos, mm. es una pena, pero bueno, que a mí, al menos a mí me encantan estos temas y por eso creo que tu libro Es es que una uno de los brutalidad. puntos comunes, perdona, Ujú, entre don Juan y Steiner es la importancia que daban a los sueños. Y ujú, decían que una de las etapas de la iniciación es hacer los sueños conscientes, ujú, ¿no? Lo que pasa que hay que tener cuidado, porque en los sueños estás, digamos, en el plano astral, en otra dimensión, y ahí no solo hay seres amigos del ser humano, sino seres enemigos. Entonces, Castaneda tenía la guía de don Juan
Y Rudolf Steiner pues tenía su escuela espiritual. Entonces, digamos que para aventurarse en estos sitios es bueno estar protegido, pero vale la pena. Por ejemplo, don Juan habla del aliado, ¿no? Ujú, El aliado que es un espíritu ayudante del brujo. Y Steiner habla del ángel de la guarda. ¿No? ujú. Esos son nuestros protectores, digamos, en primer término. Cuando estás haciendo estas comparaciones, bueno, estas similitudes, cuando estás explicando cómo se parece, ¿no? Está esa parte del sol interior, Mm, ¿no? Que también, bueno, claro, tienes ahí el lenguaje, cómo lo usan. Ujú, es que don Juan, bueno, claro, además al principio en las frases esas que digo el lenguaje mágico del Nahual, ujú, porque cuando lees a don Juan, eh, hay algo especial. Si tienes sensibilidad, hay algo especial que se mueve en ti. Por ejemplo, don Juan dijo que somos trozos de sol y ujú, por eso nuestro huevo luminoso, o sea, por eso nuestro verdadero cuerpo, no el físico denso, sólido, ujú, sino es luminoso y es una esfera y es blanquecino amarillento, o sea, es ujú, como un doble del sol. Y por otra parte, Steiner habla del cuerpo etéreo o el cuerpo etérico, ¿m? ujú, Que es el cuerpo que nos da la vitalidad, que lo tenemos en común con las plantas y que ujú, es un cuerpo solar, que es invisible. Digamos, el alma vegetativa, según lo llamó Aristóteles, el responsable de la regeneración de nuestro cuerpo, de que descansemos al dormir, o ujú, sea, es el que lucha contra la gravedad, mientras que nuestro cuerpo físico está sometido a la Tierra, nuestro cuerpo etérico, siendo solar, es un luchador contra la destrucción, es un constructor y tiene ligereza, se eleva, ujú. nos yergue. Es eso cuando estás hablando del doble luminoso, ¿no? Que era como lo llamaba este don Juan. Mm, Y bueno, también hay otra cosa que mencionas que también me gustaría que nos explicaras un poco, porque don Juan como Steiner fueron maestros, pero no fueron gurús. ujú. Sí, porque ellos daban libertad al ser humano. ¿No? Steiner, él decía, no crean lo que digo, compruébenlo. Claro. Y don Juan, cuando Castaneda le decía, ay, usted es mi maestro, no se separe de mí, él decía, bueno, parece que vas a besar mis sandalias. Él Ujú, no quería, don Juan, no quería la responsabilidad del gurú, porque en las espiritualidades tradicionales, ujú, y no hablo ahora, claro, de la espiritualidad moderna, sino de la relación entre el maestro y el discípulo. Gurú es maestro en sánscrito, el idioma de la India. Entonces, en esas espiritualidades tradicionales, incluyendo pues en la Edad Media, en el cristianismo, por ejemplo, la corriente Rosacruz o algunas corrientes, ¿no? Esotéricas, el maestro era responsable de sus discípulos y le transmitía el mm, espíritu al discípulo y el discípulo quedaba conectado al maestro, quedaba dependiente de él. No ujú, había libertad. Puedes ujú, decir que había la libertad, te liberabas del, digamos, del mundo físico. Bueno, pero la verdadera libertad, según Steiner, es poder elegir cuándo estar verdaderamente presente en el mundo físico y hacer tus elecciones y cuándo estar en contacto con los seres espirituales. Entonces, antiguamente no había libertad por el peligro que había, ya que el hombre todavía no había desarrollado mucho suyo, el peligro que tenía el desviarse de si a ti te dan unos secretos espirituales que tú egoístamente los uses para el mal, ¿no?
Entonces se daba menos responsabilidad al ser humano, mientras que Steiner consideraba que ya había llegado la era en la que el hombre intelectualmente había avanzado y moralmente tenía que ser capaz conscientemente de hacer su elección. Don Juan simplemente quería así también que las personas aprendan a pensar por sí mismas, aunque luego en el camino espiritual dejen el pensamiento de lado, pero por lo menos como un andamio para llegar sin peligros al mundo espiritual. Y como él veía que era mucha disciplina el llegar a esa meta, pues no quería cargarse con la responsabilidad de tener discípulos que casi le adorasen, ¿no? Sino que les daba libertad para que fueran responsables. Porque aparte ibas construyendo pues, tu cosmovisión, tu manera de ver el mundo. Ujú. Y estamos en nuestro derecho, además. Sí, porque Steiner dice que una de las principales razones de la existencia de la Tierra es Ujú. para que el hombre sea libre. Y también recuerdas esa parte en este libro, lo pones de esas palabras de Steiner que son tan bellas, ¿no? De que nos recuerda que la vida está llena de acertijos y mientras haya Ujú, adivinanzas habrá vida. ujú, ujú. Sí, los enigmas. O sea, don Juan dice algo parecido. Dice que el mundo es insondable. Ujú. Entonces, hay gente que piensa que si uno cree en la reencarnación o empieza a investigar el, eh, el más allá después de la muerte y todo eso, que luego ya el mundo no tiene secretos y ya es aburrido. Sin Ujú. embargo, Steiner dice que no, que el camino del conocimiento es infinito, porque no hay límite a lo que podemos, a las cosas que podemos conocer. Claro, me imagino que será como el universo, ¿no? Eso. Infinito. Y entonces también está, bueno, yo creo que tu libro también nos hace la invitación a no cerrarnos, ¿no? A Mm, no quedarte con lo que ya has aprendido, a no decir, no, esto no, porque hay cosas que nos dan miedo, hay cosas que decimos, esto no puede ser, esto no. Y sí, cierras tu mundo. entonces, justamente el Nahual es el transformante, ¿no? El que transforma su cuerpo, pero es importante poder transformar la mente. Eso, vamos a ver, sin dejar de tener unos principios, pero ser flexible. No flexible en el sentido de, por ejemplo, ahora soy de este partido político y ahora como no me conviene soy de otro. No, Ujú. sino en ir aprendiendo para acercarnos cada vez más a la verdad. Entonces, el nahual es el que transforma el cuerpo, pero yo creo que también se puede ser nahual con la flexibilidad de la mente, porque Steiner dice que el universo está vivo y que por eso no lo podemos captar con un intelecto muerto, fijo, rígido, con ideas inmutables, sino que nuestras ideas deben crecer como crecen las plantas y así comprenderemos la vida. Los seres vivos no pueden comprenderse con la mente intelectual que sirve para captar lo físico, las moléculas, la mecánica, sino un pensamiento flexible que se adapte a la variedad y al cambio de la vida. Sí, es verdad que nos encontramos a veces con personas que simplemente se cierran, no quieren escuchar estos temas, no están en la mesa de las propuestas, ni mucho menos. Y luego me quedo pensando, igual y lo hacen así para protegerse porque saben que si empiezan van a ser los más fanáticos. Sí, Steiner dice que es por miedo, que los materialistas tienen miedo y que cuanto más te cueste entrar, por ejemplo, en la antroposofía, cuantas más dudas tengas al principio, Mm. luego
más podrás avanzar en ella, porque significa que no te dejas seducir, sino que realmente luchas por el conocimiento. Sí, no sé por qué se me vino a la mente eso que dice Steiner de la planta, ¿no? O sea, que hay fuerzas que te jalan Mm, hacia la tierra y mm, hacia el claro, espacio. claro. La raíz hacia la tierra y el tallo hacia, hacia el cielo. Por eso el espíritu y el cuerpo han de armonizarse. ¿Y cuál fue tu capítulo favorito? Yo vuelvo a esos dos capítulos. El capítulo 2, Ujú, que es el doble luminoso, el tonal y el nahual, el águila, ujú. también habla de la forma humana, la inmortalidad y la recapitulación. O sea, es un capítulo en el cual presento las enseñanzas fundamentales de Don Juan y la aportación que puede hacer la antroposofía Steiner a ellas. Y luego el 15, que es esa comparación, ¿no? Esa comparación entre el nahualismo y el cristianismo de Mm, Steiner. ujú. Ujú. Y con los Rosacruces también. Sí, porque los Rosacruces eran una corriente cristiana esotérica fundada por Cristian Rosacruz, y Steiner, el camino iniciático que proponía era Rosacruz, sigue siéndolo. Y de todo esto que has podido estudiar a lo largo de estos años que te has dedicado también al mundo espiritual, ¿qué consejo nos puedes dar a los que estamos empezando el camino? Don Juan decía, para mí el camino con corazón, Mm, cualquier camino que tenga corazón, lo sigo hasta el final, sin aliento. qué bonito. A ver, que era un poeta, don Juan también. Ujú. Pues sí, ¿no? Y sacando lo bello de cada lugar que te encuentras, de cada decisión que tomas y enriqueciendo ese ser que eres. Pues bueno, me gusta mucho el libro y tengo que compartirles y confesarles que es justamente porque yo crecí en ese medio de escuchar tanto brujería, tanto estas palabras. Entonces, cuando estoy en Europa, bueno, en España, como que siento que me alejo de todo eso y luego me vuelve a llegar, ¿no? Es como si la vida me dijera, es que esto es parte de la Sí, vida pero y no además que lo... estás Ujú, en Galicia, como me dijiste, y ujú, esa es una tierra mágica también. claro. Claro, es que la vida misma es mágica y esto que has dicho del nahual también me hace pensar que eso que hace el nahual, digamos, el que ya es maestro, que puede convertirse en animal. Yo lo he pensado, pero con las personas, como que existe esa posibilidad de que yo entre en el cuerpo de otro. Eso existe. Seres humanos que entran en el cuerpo de otro han existido, porque algunos no necesitan reencarnar, ¿no? Ujú, Algunos seres humanos han llegado a tal nivel de perfección que su cuerpo etérico se inmortaliza, ese cuerpo luminoso, solar, ujú. y pueden dejar el cuerpo físico cuando ese cuerpo físico ya no les sirva y entrar en otro. Pero eso también me imagino que es un poco un pecado, ¿no? Porque te estás metiendo en... y Claro, a dónde se desplaza el alma del otro, ¿no? eso solo, esos son pactos entre almas. Entonces, hay brujos que Mm, lo hacen sin dar libertad a la otra persona y haciendo el mal, ¿no? ujú. Pero hay también iniciados que tienen una misión y que la cumplen de esa manera. Bueno, pues yo creo que tu libro lo voy a decir como lo he pensado, es una brutalidad, una maravilla. Y bueno, no sé si nos puedas compartir en dónde la gente lo puede comprar. ¿Lo pueden comprar solo en España, fuera de España también? Bueno, es de la editorial Mandala Ujú. y en su página web está, se puede comprar el libro impreso y el libro electrónico.
Ok. Además, también lo vende la Casa del Libro, que además de librerías tiene su página web. Ujú, Simplemente con teclear en internet el nombre o incluso mi nombre, ujú. pues aparece. Perfecto. Bueno, pues ojalá que haya gente que le haya quedado muchas ganas de leer este libro, que estoy segura que les va a encantar. Y muchas gracias por compartirnos, por recopilar toda esta información y por compartirla. ¿Y tienes pensado escribir otro libro o no? Por ahora. Si alguien me lo pide, sí. Ujú, Mis dos primeros libros fueron como encargos. Mi primer libro fue un encargo, mi ujú, segundo libro fue una sugerencia que me hicieron. Este tercer libro me ha salido a mí ujú. de dentro porque, como dije, al leer a Don Juan y a Rudolf Steiner, o sea, a Castaneda y a Rudolf Steiner, vi que yo podía aportar algo Ujú, para que se comprendan mejor. ujú. Entonces, ahora mismo no tengo, digamos, suficientes asuntos como para hacer un nuevo libro, pero si alguien me propone un nuevo libro y lo veo posible, pues yo estaría dispuesto a hacerlo. Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla y bueno, pues a disfrutar. Muchas gracias a ti por divulgarlo, porque yo, como lo publiqué el año pasado, pensé que, bueno, quizás esto solo le interesaba a unas pocas personas, o sea que me alegro mucho. Muchísimas gracias a Lohengrin García por haber aceptado esta invitación. Sin duda, una charla interesante. Siempre hablar de estos temas a mí me pone los pelos de punta y me encanta. Me parece fantástico el hecho de que podamos cuestionarnos cosas que algunas veces nos pueden dar miedo, asustar, no gustarnos. Meternos en esos asuntos también me parece muy, muy importante. Y yo creo que este libro pone muy claras las dos maneras de ver el mundo y sobre todo cuando expone las similitudes, las coincidencias que había entre estos dos seres maravillosos. Así que ya sabes que puedes encontrar en internet. Si buscas el título del libro El nahualismo a la luz de la antroposofía, seguramente podrás adquirir este maravilloso libro. Y por mi parte ha sido todo, esperando que te haya sido de utilidad esta charla. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web www.palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.